que les invito a que abran conmigo a Lucas capítulo 12. Hoy vamos a ver los versículos 35 al 48. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Amén. Hermanos, dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Jesús le dice a la multitud: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando venga su Señor, le halle haciendo así. En verdad os digo que la pondré sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no se espere, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: siervos esperando al Señor. Digan conmigo: siervos esperando al Señor. ¿Cuántos esperan la venida del Señor Jesucristo? Aleluya. Jesús le dice a la multitud: no te inquietes ni estés ansioso por lo que habéis de comer o beber, pero sí prepárate, sí ocúpate para la segunda venida del Señor. Pero muchas veces tú y yo lo tenemos al revés. Dejamos las cosas de Dios por último. Dejamos nuestra santidad por último. Dejamos la palabra de Dios, a Cristo, de último, cuando eso debería ser lo primerito en nuestras vidas. Pero nos olvidamos de que el Señor viene pronto. Nos olvidamos de que Cristo viene pronto para arrebatar a su iglesia. El Señor quiere que no te preocupes por esto o lo otro. Sí, simplemente sígueme, yo voy a proveer por ti, pero sí preocúpate, sí ocúpate por mi segunda venida. Aleluya. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor viene pronto. La segunda venida de Jesucristo está cerca y debemos estar esperando al Señor con unas ansias, ansiosamente esperando al Señor, si es que nos queremos ir con Él. ¿Cuántos se quieren ir con Él? Aleluya. Y la pregunta es, mis hermanos, ¿cómo esperamos al Señor? Sabiendo que Él viene, ¿cómo lo esperamos? ¿Qué hacemos mientras Él regresa? ¿Verdad? Él ascendió al Padre. Dijo: yo voy a preparar lugar por vosotros, pero vendré a ustedes otra vez. Mientras Él viene a recoger a su novia, tú y yo tenemos que estar listos para su venida. Porque si no estás listo, mi hermano, mi hermana, te vas a quedar aquí
a sufrir la gran tribulación. Yo no me quiero quedar, yo quiero estar con el Señor. Yo quiero estar ya y gozar de la plenitud de su presencia. Y la pregunta es, ¿cómo esperamos al Señor? ¿Cómo podemos estar listos y no tomados por sorpresa cuando Él venga? ¿Qué debemos hacer, mis hermanos, ahora en nuestras vidas, aquí y ahora? ¿Qué debemos hacer mientras esperamos su venida? Veamos esto, mis hermanos. Punto número 1. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos su venida? Digan conmigo, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Miren lo que dice el versículo 35 al 36. Dice, Jesús les dijo, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Aquí, mis hermanos, en estos 2 versos encontramos 2 frases claves que nos mueven a la preparación. Y la primera frase clave que encontramos aquí es ceñid nuestros lomos. Digan conmigo, ceñid nuestros lomos. En los tiempos de Jesucristo, la vestimenta, el ropaje que ellos usaban era muy, pero muy distinto a lo que tú y yo vestimos en esta noche. En esos tiempos ellos vestían unas túnicas, todos, los hombres y las mujeres, usaban unas túnicas largas. Entonces cuando uno tenía que trabajar, cuando alguien tenía que correr o apresurarse, o incluso cuando iban a guerrear, ellos no podían quedar con las túnicas largas, sino se las ceñían en la cintura. ¿Y cómo es que ellos hacían esto? La túnica que era grande, lo levantaban, mis hermanos, como hasta la rodilla, se lo pasaban por detrás aquí, y lo jalaban hacia el frente, y con un cinturón se lo amarraba. Ahora quedaban como tipo shorts a la rodilla, y entonces ya ceñido los lomos, ellos podían trabajar, podían correr sin ningún impedimento. Estaban listos y preparados. Cristo Jesús nos manda a una posición en la cual estemos listos. No podemos andar como que si nada está pasando, sino listos para acción, para trabajar, para esperar al Señor. Esta es la actitud que Dios quiere que tú y yo tengamos. Vayan conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 14. Miren lo que nos dijo Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 14. Cuando lo tengan, digan amén. Nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la ¿qué? Con la verdad. Nosotros no tenemos túnicas, no está hablando de ceñirte físicamente, sino está hablando de ceñir vuestros lomos con la verdad. Es decir, nuestra mente tiene que estar preparada, siendo preparada con la palabra que es la verdad de Dios. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 1, 13 dice, por tanto, ceñid los lomos ¿de qué? De vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mientras Cristo viene, ¿qué hay que hacer? Hay que preparar nuestro entendimiento, nuestra mente a través de la palabra de Dios. Eso es como tú te preparas para su segunda venida. Preparas tu mente, renuevas tu mente, transformas tu mente a través de la palabra de Dios. Porque es importante preparar tu mente para la venida del Señor. Porque el cerebro, la mente, controla nuestras acciones. Si tu mente está buena, tus acciones serán buenas.
Pero si tu mente está corrupta, tus acciones serán corruptas. Tenemos que preparar nuestra vida a la venida del Señor al preparar nuestra mente. Ceñir nuestros lomos es preparar nuestras mentes, mis hermanos, nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Tú y yo, mis hermanos, a causa del pecado, tenemos una mente caída, tenemos una mente corrupta, una mente perversa. Por naturaleza, nuestra mente maquina cosas pecaminosas, desea cosas que no agradan al Señor. Y es por eso que nuestra mente necesita ser renovada, transformada, preparada a través de la palabra de Dios. El que no está en la palabra, mis hermanos, no se está preparando. El que no está en la palabra no se está ciñendo los lomos. El que no se está ciñendo los lomos no está esperando al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente, ¿qué dice? Preparado. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo te vas a preparar, mi hermano, mi hermana? Metiéndote en las escrituras, meditando en la palabra, viniendo a la iglesia para recibir el consejo de la palabra, viniendo a la iglesia para escuchar la predicación de la palabra. Cuando estés en tu casa, leyendo, meditando en las escrituras, mis hermanos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Tenemos que estar constantemente en la palabra de Dios. Porque es esta palabra la cual es viva y eficaz, la que corta nuestro corazón, lo que nos santifica. Cristo Jesús dijo: transformaos con la verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es lo que transforma nuestra vida. Aquí en estas páginas inspiradas encontramos a Cristo Jesús. Cuando tú comienzas a meditar en la palabra, entender la palabra, a deleitar de la palabra, encuentras a Cristo Jesús, encuentras al Dios de salvación. Cuando tú te metes en esta palabra, mis hermanos, encuentras a la persona de Cristo Jesús, encuentras al Dios encarnado, y luego Él comienza a transformar y a prepararte para su segunda venida. Aleluya. Pero si no nos metemos en la palabra, ¿cómo estarás listo? Es como que el que no va a trabajar, ¿cómo vas a agarrar el sustento? El que no sale a ejercer, ¿cómo va a perder peso? Es imposible. El que no se mete en la palabra, ¿cómo se va a preparar para la venida del Señor? Tenemos que estar en la palabra. Esa es la primera frase clave que encontramos. Y la segunda frase clave es lámparas encendidas. Digan conmigo: lámparas encendidas. En un mundo, mis hermanos, en un mundo en donde no existía la electricidad, en donde la bombilla todavía no existía, ni linternas a pilas, no habían baterías, pilas, no había nada de eso. Lámparas encendidas, por lo tanto, eran esencial por la noche. Una lámpara encendida era esencial por la noche. Déjame decirte, mis hermanos, que tú y yo vivimos en un mundo tan oscuro, en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo caído, perverso, en un mundo corrupto, que conforme pasan los días va de mal a peor. Se está haciendo más oscuro la noche. Por lo tanto, tú y yo necesitamos la luz de Jesucristo. Necesitamos luz. Y la palabra dice que la luz es Cristo. Cristo Jesús es la luz. Aleluya. Necesitamos a Cristo para alumbrar nuestra vida, para que Él nos guíe en la oscuridad. Si no tienes luz, estás en tinieblas. Necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida.
Si tú aún no le has dado tu vida a Cristo Jesús, tú estás y perteneces a las tinieblas. Pero si tienes a Cristo, tienes una lámpara encendida. Aleluya. Tienes la lámpara de Cristo Jesús. Necesitamos a Cristo Jesús para ser salvos, mis hermanos. Nosotros vivimos en un mundo tan oscuro y necesitamos la luz de Jesucristo. Pero no solo eso, también necesitamos caminar en la luz. Porque hay muchos que dicen, tengo la luz de Cristo, pero andan aún en las tinieblas. Tenemos que tener la luz de Cristo y usar la luz de Cristo. Caminar con la luz de Cristo para que alumbre nuestro camino en este mundo oscuro. Vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 6. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Bueno, comencemos del 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es ¿qué? Luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si, ¿qué dice? Andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Tienes tú tu lámpara encendida, mi hermano? ¿Estás caminando en la luz? ¿Andas tú en la luz? ¿Cómo está tu vida, iglesia? ¿Cómo está tu vida, joven? Hermana, caballero, ¿cómo está tu vida? Si tú no estás caminando en la luz, si tú al contrario estás caminando en tinieblas, andas practicando el pecado, andas enredado en un pecado, si viene Cristo, déjame decirte que te vas a quedar. Tenemos que estar listos por su venida. Por lo tanto, necesito su palabra. Necesito a Cristo y necesito andar en Cristo. Así es como yo voy a estar preparado. Así es como me voy a preparar para que cuando Él venga, estoy seguro de que me voy con Él. Aleluya. Tenemos que esperar al Señor con ansias. ¿Y cómo lo esperamos? A través de la palabra, a través de la persona de Jesucristo y a través de vivir nuestra fe de una forma digna. Aleluya. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, versículo 9. Miren lo que dice este pasaje. Proverbios 13, 9 dice: la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Hermanos, tú no puedes andar en pecado y pensar tener la luz. Tenemos que andar en Cristo Jesús. Miren la exhortación que Pablo les da a los romanos a cuanto a la oscuridad. Vayan conmigo a Romanos 13. Romanos 13, versículo 12 al 14. Dice así: la noche está avanzada, es decir, está ya muy oscuro. La noche está avanzada y se acerca el ¿qué? El día. Cristo viene pronto. Dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la ¿qué? De la luz. Dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Hermanos, si en verdad quiero prepararme para el Señor, no puedo andar aún en las tinieblas. Tengo que, dice el pasaje, desechemos pues las obras de las tinieblas.
Hermanos, no podemos andar en pecado y pensar que el Señor vendrá y nos aceptará. Tenemos que andar en la luz. Él es la luz, iglesia. El siervo, mi hermano, el siervo que en verdad está esperando su Señor, es aquel que tiene su cintura ceñida y su luz encendida. Ese es aquel que está esperando con ansias al Señor. Hermanos, esperamos con ansias muchas cosas. El cheque los viernes. ¿Cuánto esperan con ansias el cheque del viernes? Todos, ¿verdad? Trabajamos duro por ello y la esperamos con ansias. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esto, lo aquello, lo otro. Ahorita ya muchas cosas son enviadas o compradas, ya no tanto ir a la tienda. Ahorita todo es por Amazon. Y sí o no, cuando ordenas tu paquete, esperas con ansias tu paquete. Hoy viene mi paquete. Y si te mandan un email que dice, sorry, lo vamos a enviar hasta en 2 días más, porque nos atrasamos, sí o no, tú te enojas. Y dices, man, yo pensé que hoy me lo iban a ir, y hasta en 2 días más me lo van a mandar. Porque esperabas con ansias tu paquete, lo que tú deseas, lo que compraste. ¿Cuánto más deberíamos esperar la venida del Señor? Más que un cheque, más que un paquete. Esperar al Señor. ¿Y cómo voy a esperarlo? Sabiendo que Él va a venir en cualquier momento. Tengo que estar en la luz, preparado, ceñido, esperando el retorno de mi Señor. Aleluya. Cuando el Maestro regrese, mis hermanos, así nos quiere encontrar, en santidad, en la palabra, sirviendo al Señor. Así nos quiere encontrar. ¿Qué hará el Señor si nos encuentra aquí nosotros acostados en vez de estar congregados? ¿Qué hará el Señor si viene ahora y uno en adulterio, cuando podría estar gozando del Señor? En las cantinas, borracho, cuando podrías estar embriagado y lleno del Espíritu Santo. Estando mintiendo, estafando, cuando podrías estar aquí proclamando de las virtudes de aquel que nos salvó. ¿Cómo podemos estar allá en drogas, en cosas que van a destruir nuestra vida, cuando podemos estar aquí sanamente, gozosamente, alabando y escuchando la palabra de Dios? No hay mejor vida que estar en los caminos del Señor. No dejes que el enemigo te mienta. No hay mejor vida, no hay vida más segura que la que estar en el Señor. Ahí hay paz. En este camino hay victoria, hay gozo, hay alegría, hay fuerzas, hay esperanza, hay bendición. El Señor está con su pueblo. Espera al Señor y ahora sabes cómo. Tengo que andar en Cristo. Tengo que meditar en su palabra y tengo que andar en santidad. Si tú haces esas 3 cosas, estarás listo en cualquier momento que Él decida venir. Aleluya. Porque Él va a venir. Miren lo que dice Lucas 12:37. Jesús le dijo, bienaventurados, bendecidos serán aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que el Señor se ceñirá y hará que sus siervos se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallere así preparados, bienaventurados son aquellos siervos. Noten esto, mis hermanos. En la parábola Jesús está hablando de un señor que fue a una boda. Las bodas de los judíos normalmente duraban hasta 7 días. Podía durar 1 día, 2 días, 3 días, hasta 7 días. Y podían terminar a cualquier hora. Es decir, el señor que se fue a la boda, los siervos que quedaron en casa no tenían ni idea a qué hora podría llegar el Señor. Por lo tanto, ellos tenían que estar listos en todo momento, esperando el domingo, esperando el lunes, el martes, el miércoles. Todos los días tenían que ellos estar listos para el Señor. No solo el domingo, no solo el viernes, todos los días deberían estar
ellos esperando con ansias al Señor, listos para abrirle la puerta cuando Él llegaba. Jesús puede venir en cualquier momento, mi hermano, a cualquier hora, en cualquier día. ¿Estás listo? Los discípulos en alguna ocasión en Hechos capítulo 1 le van a preguntar a Cristo: dinos, ¿qué día vas a llegar? Eso sería fácil, ¿no? Si Jesús nos hubiera dicho: voy a llegar a este día, a esta hora, ahí sería fácil. Pero eso no sería fe. Tenemos que andar en fe. Jesús le dijo a ellos: no os toca a vosotros saber los tiempos. Muchos hoy en día andan tratando de investigar a qué hora viene el Señor. Va a venir en el año 2000. Que va a venir en el año 2019. Cuando los planetas y las lunas se pongan en esta figura, en este color, ahí va a venir el Señor. Hermanos, no hagas caso a esas cosas. El Señor va a venir cuando Él venga. Eso no nos concierne a nosotros. Lo que sí deberíamos hacer es estar listos en cualquier momento. Eso sí debería de preocuparnos, y en eso sí deberíamos ocuparnos. Porque Él viene, mi hermano. Él viene. Lo importante no es saber qué día, qué hora. Lo importante es estar listos. Y noten la bendición o la recompensa por vigilar. El pasaje dice: el Señor mismo se va a ceñir y va a servir a los siervos. What? Qué tremendo, ¿no? Digo, el amo, el maestro, el Señor, el que halle, al que lo encuentre esperando en la palabra, en la luz. El pasaje, Cristo dijo: yo les voy a servir a ustedes. Y uno dice: what? ¿Qué significa esto? Que Él nos va a servir a nosotros. ¿Qué significa esto? En otra ocasión, en Juan capítulo 13, Jesús se ciñó cuando estaba frente a Pedro. Se ciñó y le comenzó a lavar los pies. Y que dijo Pedro no quiso. Él dijo: no, tú nunca me vas a lavar los pies. Que le dijo Cristo: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. No puedes tener parte conmigo. Entonces, allí en esa ocasión, Jesús se ciñó los lomos y comenzó a lavar los pies. ¿Qué significa que Jesús se va a ceñir y nos va a servir? Significa que tendremos comunión con Él por siempre y para siempre. Aleluya. Dijo: cuando yo regrese, y el que haya así va a tener comunión conmigo por siempre y para siempre. Aleluya. Nuestra batalla, nuestra lucha contra el pecado no será para siempre, mi hermano. Es por unos cuantos años, los cuales Dios ha decidido darte en esta tierra. Sigue peleando, sigue luchando, esfuérzate y sé valiente. Le dijo Dios a Josué: no te apartes de la palabra, ni a la izquierda ni a la derecha. Permanece en ello y harás próspero tu camino. Sigamos en el Señor, iglesia, porque cuando Él venga, si nos haya preparados, estaremos con Él por siempre y para siempre. Aleluya, el Señor es bueno. Pero, digan conmigo, pero. Miren lo que dice versículos 39 al 40. Dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Noten esto: el que no está listo, cuando venga Jesús, será como un ladrón que entra a la casa. No está listo. Y se va a quedar. Será destruido. El que no está en la palabra, el que no está en Cristo, el que aún anda en tinieblas con un pie aquí y un pie allá, cuando venga Cristo será como un ladrón que entra a tu casa. Te toma por sorpresa.
El que está listo y venga el Señor no te toma por sorpresa. Dices, aleluya, gloria a Dios, ya me voy. Pero el que no está listo cuando venga el Señor, ya llegó y no estoy listo. Te quedaste, mi hermano. Te quedaste, mi hermana. Jóvenes, prepárate para el Señor. El que no está listo, el que no se ha preparado a la segunda venida del Señor, será una sorpresa, como un ladrón que viene por la noche y los encuentra desprevenidos para su perdición. Oh, iglesia, gracia de Dios. Iglesia, gracia de Dios. Que cuando venga el Señor, nos haya a toditos nosotros aquí, sin excepción de nadie. Que cuando venga el Señor, nos halle a toditos nosotros aquí, siendo diligentes, sin mancha e irreprensibles y en paz, como dice 2 de Pedro 3:14. Que así nos halle el Señor. Irreprensibles, sin mancha, diligentes y en paz. Aleluya. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos su venida? Tenemos que prepararnos. Y punto número 2, último punto, tenemos que ser fiel. Digan conmigo, tenemos que ser fiel. Tenemos que prepararnos, ya sabemos cómo, y tenemos que ser fiel. Pedro, mis hermanos, está escuchando todo lo que Cristo está diciendo. Pedro, al escuchar estas palabras, luego le hace una pregunta importantísima al Señor. Miren la pregunta que él le hace. Entonces Pedro le dijo, versículo 41, Señor, ¿esta parábola es para nosotros o también a todos? ¿Aplica esto a nosotros? ¿Nos estás hablando a nosotros o a todos ellos? Pedro le pregunta a Jesús en otras palabras, Señor, ¿todo lo que dices es para nosotros o para todos los demás? Porque nosotros ya te estamos siguiendo. Suena como que, Señor, si ya te estamos siguiendo, ¿por qué nos dices esto? Oh, porque nosotros que ya estamos en la luz, tenemos que permanecer fiel hasta el final. Muchos dicen, yo creí en el Señor cuando era niño, pero ahora ya se apartaron. Pero piensan porque en ese momento caminaron con el Señor, les va a ayudar ahora. No. La palabra dice que el verdadero creyente persevera hasta el final. Muchos dicen, yo di mi vida al Señor en un momento, pero ahora andan en pecado, andan en esto, lo otro. Tenemos que ser fiel al Señor. Miren lo que Jesús le va a decir a los que están en la luz. A los que están en la luz. A Pedro, a Juan, a los discípulos. Él les va a decir, versículos 42 al 46. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle, ¿qué? Haciendo así. En verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dijera en su corazón, si se cansa de seguir al Señor o decide ya no caminar con el Señor, aunque en algún momento profesó a Cristo, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y luego comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y lo pondrá con los ¿qué? Con los infieles. Si tienes otra versión, dice allí, con los incrédulos. Es decir, aunque profesó estar en la luz, aunque aparentaba tener la luz, pero si no permanece fiel y dice, el Señor se está tardando, ¿por qué tanta fatiga? ¿Por qué tanto esfuerzo? Si Él no viene mejor, ¿sabes qué? Me voy a apartar un poquito del Señor, voy a comenzar a hacer esto o lo otro.
Y si el Señor viene, dice, te pondrá con los infieles o con los incrédulos. Hermanos, seguir al Señor no es un momento de tu vida, es todos los días de tu vida. No es una profesión de fe, es vivir en la fe. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Jesús aquí en este verso nos exhorta a nosotros que sabemos la verdad, nos exhorta a nosotros que conocemos la verdad, nos exhorta a vivir en la verdad. Si nosotros, iglesia, abandonamos la luz, muchos que antes creían, pero ahora ya no creen en el Señor, son ateos, etcétera, etcétera, dicen, no sé si existe el Señor. Hay muchos que ya no quieren seguir al Señor, muchos que han abandonado a Cristo por deleitar y permanecer en el pecado. Hermanos, si nosotros abandonamos la luz, si no vivimos en la luz, si no vivimos en esa expectativa de su regreso, su venida nos va a llevar de sorpresa y sufriremos, mis hermanos, sufriremos más que aquel que nunca caminó con Dios. Qué tremendo es eso. Cristo Jesús nos exhorta a nosotros, a los que estamos en la luz, que permanezcamos en la luz, porque si nos apartamos, dijo, sufriremos aún más que aquel que nunca conoció a Dios. Qué tremendo es eso, ¿no? Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que dice, I believe in Jesus, yo creo en Jesús, no todo aquel que dice eso entrará en el reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una verdadera fe nunca se queda aquí. Sale a la luz. Sale en santidad. Sale en acciones justas, en obras dignas de arrepentimiento. Así es como tú sabes si tu fe es verdadera o no. Analiza tu vida. ¿Cómo estoy caminando? Muchos, dijo Cristo, me dirán en aquel día, pero Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre, eché fuera demonios y en tu nombre hice muchos milagros. Pero Jesús les va a decir, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Vayan conmigo a 1 Corintios. He leído este pasaje varias veces, en muchas ocasiones, pero vale la pena leerlo una vez más. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios 6, 9, ¿lo tienen? Dice, ¿no sabéis? ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Iglesia, si tú estás en una de estas cosas, te tienes que apartar de ello. Tienes que desechar eso y hacer las cosas correctas. Hacer las cosas como la Biblia lo manda. Hacer lo que el Señor te está mandando a hacer. Porque así estarás preparando tu vida. Y el que está en el Señor no tiene nada de qué temer. Es como un examen. ¿A cuántos de ustedes les gustan los exámenes? A nadie, ¿verdad? Pero menos te gustan los exámenes si no te has preparado. El que se ha preparado no le teme al examen. Sabe que se ha preparado.
Cuando viene el examen, sí es algo tremendo, pero uno lo hace y todo bien. Pero el que no se ha preparado tiene de qué temer. Hermanos, Dios quiere que tú camines en gozo, en paz. Que sepas que estás bien con el Señor. J.C. Ryle dijo, no es el siervo el que se encuentra profesando, sino el siervo que se encuentra haciendo a quien Jesús llama bienaventurado. Qué tremendo esas palabras de este predicador del siglo XIX. Él dijo, no es el siervo el que se encuentra profesando, sino el siervo que se encuentra haciendo a quien Jesús llama bienaventurado. Una cosa es profesar el cristianismo, otra cosa es practicar el cristianismo. Vayan conmigo a 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 9. Hermanos, el Señor nos habla así porque Él nos ama. Y Él no quiere que tú te quedes. Ezequiel dice que Dios, o Jeremías, yo no me recuerdo, dice que Él no se place en la destrucción del impío. Él no se goza, Él no quiere que nadie perezca. Por eso Él mandó a su Hijo Cristo Jesús. Miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, noten cómo nos habla el Señor tan tierno. Hijitos, que nadie te engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que en verdad es hijo de Dios no puede andar en el pecado como que si nada está pasando. No, sino que cuando cae, se arrepiente, se siente pésimo, desnudo. Y esa vergüenza lo lleva a Jesucristo en arrepentimiento para dejar y deshacer esas cosas, para no regresar a ello. Hermanos, jóvenes, hermanas, caballeros, si tú ahora estás enredado en un pecado, tienes que dejarlo ir en esta noche. Entrégaselo al Señor y que Él lo quite de ti. Es pero tan importante esto, porque el Señor puede venir en cualquier momento. O el día que Él ha decidido para tu vida, tu último día puede llegar. ¿Cómo estás viviendo tú, mi hermano? Este mensaje es para alguien. Dios te quiere salvar. Entrégale ese pecado. Te está diciendo, hijito, mija, dámelo a mí, porque te está destruyendo. Y está a punto de matarte. Entrégamelo, que yo te quiero salvar. El Señor es tan lindo. Te quiere salvar. Recibe esa salvación. Recibe ese perdón. Si tú ahora estás enredado en un pecado, tienes que dejarlo ir, porque eso te robará, te va a robar de la comunión y salvación de Jesucristo. Miren lo que dice Lucas 12, 47 al 48. Ya vamos a concluir. ¿Lo tienen? Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, pero no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que no la conoció, sin embargo hizo cosas dignas de azotes, será azotado, pero poco.
Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, el castigo del que estuvo en la luz, pero ahora ha abandonado la luz. El castigo de aquel que supo qué hacer, se le dijo qué hacer, mas lo desechó. Está caminando por un camino muy, pero muy peligroso. No lo hagas. No lo hagas. Camina mejor en la luz. Ven a Cristo, que Él dice: te perdono, te restauro. Ven a Cristo y Él te dará salvación. Aleluya. Es hermoso estar en la luz, mis hermanos. Pero también debería darnos temor, porque de nosotros se espera más. De nosotros se espera más, porque sabemos la verdad. ¿Por qué juzgó Dios a Israel tan fuerte? Porque ellos tenían los mandamientos. Tenían el arca del pacto. Vieron milagros y prodigios. Vieron a Dios a través de una nube, a través de una columna de fuego. Y por eso se le demandó más a ellos, porque ellos supieron, probaron de Dios. Tú y yo tenemos que ser fieles hasta el final. Tienes que prepararte. Y el que dice: ya estoy listo, tienes que seguir siendo fiel. Aleluya. Tienes que seguir siendo fiel. Tenemos que ser fiel, iglesia. Fiel en santidad. Fiel a la verdad. Fiel en nuestros trabajos. Fiel en donde quiera que estemos. Fiel en nuestros matrimonios. Fieles con nuestros hijos. Fieles en nuestro servicio. Cualquiera que sea. Ser fiel no se trata de cómo ser salvo. Noten esto, ser fiel no se trata de cómo ser salvo. Ser fiel es lo que uno que es salvo hace y practica. Ser fiel es lo que uno que es salvo hace y practica. Sé fiel a Dios con todo lo que Él te ha dado, iglesia. Nos ha dado mucho. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual de los cielos. No desperdicies esta bendición y oportunidad. No la desperdicies.